Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenidos a Ecocracia, el podcast donde hablamos de ecología y democracia. Soy Fernando Valladares y estoy con Ángel Cano, ilusionados una vez más por compartir con vosotros y vosotras un nuevo capítulo de Ecocracia. En este episodio vamos a hablar de si es posible la transición ecológica desde el punto de vista de la disponibilidad de las materias primas necesarias para realizarla y todos los desafíos energéticos asociados a esta transición. Hola amigos y amigas, y es que en Ecocracia queremos imaginar cómo sería una sociedad en la que la economía y la ecología convivieran en mayor armonía. O sea, una sociedad muy diferente a la que vivimos ahora. Que a pesar de que sabemos que contaminamos y extraemos recursos por encima de los límites que garantizan nuestra propia supervivencia, resulta que continuamos haciendo prevalecer los beneficios de unos pocos, dándoles subsidios y haciendo leyes que impulsan el comercio global y una economía extractiva para que siga creciendo sin freno, como si el planeta fuera una despensa infinita y a la vez un vertedero infinito, con las consecuencias que todos sufrimos. Y lo cierto es que desde hace unas décadas sabemos que los límites del crecimiento están ahí, que el calentamiento del planeta lo provocamos nosotros y que o cambiamos o sufriremos eventos climatológicos extremos y una contracción de la economía debida a la falta de recursos que creíamos que eran infinitos, pero ante una enorme demanda van mostrando sus límites, como el mismísimo petróleo. Sabemos además que de seguir actuando como hasta ahora van a surgir enormes tensiones geopolíticas, guerras comerciales, migraciones masivas y otros muchos fenómenos que van a poner a prueba la capacidad de la sociedad y de la democracia para solventarlos. De hecho, ya estamos viéndolo. Pues sí, esa necesaria contracción de la economía que nos permita adaptarnos a los límites del planeta y reducir la contaminación puede ser diseñada con antelación de forma que nos vayamos adaptando, o podemos seguir creciendo y por lo tanto consumiendo recursos a lo loco hasta que un día se produzca un colapso y todo se pare. Ante esta perspectiva, todos los expertos coinciden en alertar sobre la necesidad de un cambio de rumbo global que impulse una transición en sectores como la energía y el transporte, entre otros, reducción que reduzca su impacto. Una transición que basada en nuevas tecnologías, pero no solo en ellas, nos permita cubrir la demanda energética con renovables, centrarnos solo en uno de los sectores de más impacto. Sin embargo, un generador de esos grandes que ya se hacen hoy en día, en torno a 3 megavatios, necesita en torno a media tonelada de neodimio y cerca de 50 kilogramos de disprosio. No son insultos, son 2 metales del grupo de las tierras raras que se extraen solo en algunas regiones del mundo, pero que son indispensables para fabricar no solo las tecnologías necesarias para implantar las energías renovables y electrificar el transporte, sino también para nuestros miles de millones de teléfonos móviles. Los móviles también necesitan coltán y tierras raras, que quiero aclarar que se pensó que eran raras, ahora sabemos que no lo son tanto, pero sí que están en manos de unos pocos países como China. Hay otros elementos imprescindibles para las tecnologías verdes que se requieren en cantidades cada vez mayores. El ejemplo más cercano es la producción de baterías de alta densidad, que utilizan cobalto y el ya famoso litio. Tanto los combustibles fósiles como las nuevas tecnologías necesitan nuevos materiales, pero también una nueva economía. El acceso a estos nuevos materiales puede sufrir un auténtico cuello de botella para la implantación efectiva, es decir, a gran escala, y también las mejores tecnologías se pueden encontrar bloqueadas si no se garantiza su suministro a un coste razonable y si no se minimizan los impactos ambientales y sociales. Así que nos hemos planteado, ¿qué metales necesitamos para avanzar en la revolución verde? ¿Hay suficientes en el mundo para satisfacer la enorme demanda de un cambio de modelo tan global? Porque está muy bien que nos demos cuenta de que tenemos que cambiar y que hayamos decidido ponerlo en marcha.
Pero ahora nos toca preguntarnos, ¿podemos hacerlo? Y para responder a estas preguntas sobre nuevos materiales, hemos invitado a Alicia Valero, ingeniera química especializada en la energía del capital mineral de la Tierra, considerada como una de las mayores expertas en Europa sobre los minerales críticos y autora, entre otras publicaciones, de Tanatia, Límites Materiales de la Transición Energética. Gracias, Alicia, por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con vosotros. Un placer. Pues vamos a empezar, Alicia, a hacerte preguntitas. Como comentábamos antes, la transición energética va a requerir multiplicar la producción de minerales y tierras raras. ¿Cuáles son las tierras raras más demandadas? ¿Y cómo nos estamos planteando el reto de maximizar su producción ante la demanda que se avecina? Pues efectivamente, el cambio mundial hacia las energías renovables y los vehículos eléctricos, sin olvidarnos de la digitalización, porque parece que todo tiene que ser smart, ¿no? Pues ha creado una demanda sin precedentes de ciertas materias primas. Y estos materiales que son cruciales para el desarrollo, por ejemplo, de baterías, de imanes permanentes en la eólica y en general en todos los equipos que lleven un motorcillo y otras tecnologías clave, pues incluyen, por ejemplo, litio, cobalto, níquel, manganeso, grafito en las baterías, además de los elementos que comentabas, Ángel, de las pertenecientes tierras raras, que son esenciales para los imanes permanentes, o, por ejemplo, un metal que es muy común y que todos conocemos como el cobre, pues es indispensable para la electrificación. Y, por ejemplo, un vehículo eléctrico requiere 4 veces más de cobre que un vehículo de combustión interna convencional. Hola. O las turbinas eólicas necesitan 12 veces más de cobre que una central térmica. Por lo tanto, pues estamos ante un reto sin precedentes en cuanto a esa demanda tan enorme de materias primas. ¿Cómo estamos en cuanto a urgencia y fallos de suministro en todo esto? Porque va muy deprisa y ahora una foto finish. Cuéntanos, ¿cómo estamos? Pues en 2017 publicamos un artículo, que ya ha llovido muchos años desde entonces, en donde identificamos cuellos de botella para 14 elementos. Entre ellos pues encontraba, por ejemplo, la plata, el cadmio, cobalto, cromo, cobre, galio, indio, litio, manganeso, níquel, plomo, platino, teluro o zinc. Cuellos de botella implica pues, que la demanda será más grande que la oferta. ¿Qué es lo que estamos viendo desde aquel año? Bueno, pues que los fabricantes se están poniendo las pilas, obviamente. Ven que existen problemas de suministro de determinadas materias primas y entonces estos riesgos significativos para la cadena de suministro hace que, de alguna forma, las tecnologías, en la medida de lo posible, van reduciendo o van optimizando el uso de determinadas materias primas. Por ejemplo, vemos que en la fotovoltaica, en los paneles fotovoltaicos, la cantidad de plata está disminuyendo mucho. Por lo tanto, pues bueno, estos problemas que anticipábamos, pues parece que no van a ser tan graves, ¿no? Pero para que tengáis en perspectiva este desafío, pues entre el 2015 y el 2018 se han extraído más recursos que en toda la primera mitad del siglo XX. Y en lo que va del siglo XXI, en 22 años, desde que hay registros, por ejemplo, hemos extraído tanto cobre como en toda la historia de la humanidad. Y esto se repite pues, para prácticamente todas las materias primas. Una de las cosas que nos viene a la cabeza y salen muchos debates, conversaciones variadas, es toda esta transformación, cómo afecta a un sector clave como es el de los coches eléctricos. ¿Qué opinas? ¿Cuáles son los pros, contras de esta situación tan complicada de pronto electrificar? Que por un lado entendemos que hace falta todos los coches, pero que vamos a tener baterías para todos, están cambiando las baterías a tiempo. ¿Cuál es la situación? Pues efectivamente la industria de los vehículos son particularmente vulnerables pues, a la recepción de determinadas materias primas y por lo tanto a roturas en la cadena de suministro. Claro. Hicimos hace poco un estudio que publicamos con un informe con Amigas de la Tierra, en donde para el caso de España determinamos que los vehículos eléctricos dominan la demanda de varios metales, incluyendo pues, más del 50% del aluminio y del cobre, entre un 70 y un 90% de manganeso, cobalto, níquel o litio,
o un 80% de varios elementos de tierras raras como el disprosio o el neodimio. Pero es que un vehículo eléctrico prácticamente tiene toda la tabla periódica. Así que si le falla un elemento que le falle, pues ya se ha parado, digamos, la producción de ese vehículo. Pues lo que estás contando desafía una especie de eslogan que el sector de los coches eléctricos suele poner sobre la mesa, que es que un coche eléctrico tiene menos componentes que un coche de combustión interna. Por tanto, la cadena de suministros era una de las cosas que simplificaba y abarataba y reducía su huella ambiental. Con lo que estás contando, esto ya no es tan así. Normalmente los eslogans tienen un poco de trampa. A ver, un vehículo eléctrico, un motor eléctrico es mucho más sencillo que un motor de combustión. Uh-huh. En ese sentido, pues bueno, esto es también yo diría que es un desafío, porque ahora todo el mundo puede hacer un vehículo eléctrico. Y estoy pensando en China. Hace relativamente poco estuve en China por primera vez y me sorprendía que prácticamente todas las ciudades de China tenían una empresa que producía vehículos eléctricos. Entonces, bueno, en ese sentido, quizá esa publicidad iba encaminada a comentar esa simplicidad que tiene el motor eléctrico frente al motor de combustión, que es un elemento extremadamente complejo. Pero como necesita mucha electrónica y mucha electrificación, pues justamente la electrónica es lo que la hace vulnerable a una cantidad y variedad de materias primas que encima están concentradas en pocos países. Mira, ahora te iba a proponer que durante un segundo mires hacia el futuro y nos adelantes un poco en tu sentimiento, casi porque la ciencia no te puede acompañar. ¿Crees que podremos responder a tiempo a esta demanda? Lo veo francamente complicado. Lo cierto es que estamos viendo cómo las materias primas, algunas de ellas se están disparando. Por ejemplo, mes de mayo la cotización del cobre ha superado los $11.000 por tonelada. Esto es positivo y negativo. Positivo en el sentido de que si aumenta la cotización, entonces hay como más incentivos pues, para aumentar las reservas, es decir, seguir invirtiendo en exploración. Pero cuando vamos a la realidad, resulta que la tasa de descubrimiento de nuevas reservas no ha mantenido el ritmo de la demanda. Por ejemplo, en los últimos 10 años, los descubrimientos han disminuido de cobre, de 50 millones de toneladas por año a 8 millones de toneladas por año. Y encima estamos haciendo trampas al solitario, en el sentido de que el 80% de esas nuevas reservas de cobre provienen no del descubrimiento de nuevos yacimientos, sino de la reclasificación de depósitos existentes. ¿Eso qué significa? Pues que normalmente pues, dejamos de extraer un yacimiento cuando llega a una concentración determinada, pero lo que se hace es exprimirlo un poco más. En vez de ir al 0,5, vamos al 0,4% de concentración, y eso lo que implica es que se dispara el consumo de energía, como se está viendo, ¿no? Esto de alguna manera explica los sabotajes, los robos de cobre que hemos estado viendo últimamente y que han paralizado líneas de tren en diferentes partes. Pues en parte sí. Bueno, yo no soy experta porque también había oído que podían ser sabotajes políticos, etcétera, pero desde luego el hecho de que el cobre esté tan caro, pues eso también es un incentivo para vender el cobre de las fuentes que sean, ¿no? Entonces, bueno, pues también se fomenta indirectamente también pues el robo de estas materias primas. Pero es que, fijaros, para 2035 se espera que la demanda de cobre se vuelva a duplicar. Eso implica que para satisfacer esta demanda, aquí a 10 años, tendríamos que descubrir cada año el equivalente a la mina más grande del mundo, que es la mina escondida en el mundo, que está en Chile, ¿vale? Y esto durante los próximos 15-20 años. Pero una mina tarda en torno a 15 años en comenzar a operar después de ser identificada como viable, por lo cual es casi inevitable que encontremos interrupciones serias en el suministro, no solo para el cobre, sino para gran parte de las materias primas.
Wow, pues entonces, como conclusión de esta pregunta que te ha hecho Fernando sobre el coche eléctrico, como experta, lo que me transmites es que va a ser muy difícil que se pueda producir una expansión del coche eléctrico como la que se ha producido con el coche térmico o de combustión que conocemos, debido principalmente a la complejidad o el uso de este tipo de materiales, ¿no? Quiero pensar Sí. que tendremos que innovar en esa línea. De hecho, muchas marcas lo que están haciendo es ir hacia coches premium, ¿no? Pues porque son más caros y porque tienen mayor valor añadido y sobre todo la amenaza de los coches baratos de China. Entonces, en Europa, francamente, veo el sector de la automoción en una posición muy vulnerable, no solo por la falta de abastecimiento de componentes y de materias primas que son escasas, sino por la irrupción del vehículo chino, porque es más sencillo de hacer el vehículo eléctrico, ¿no? Y un compañero mío que es muy experto en el sector de la automoción decía que cuando se pasó del carruaje al vehículo de combustión, pues no fueron los fabricantes de carruajes los que ganaron la batalla, ¿no? En ser productores. Pues parecido con el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico es un ordenador, pues probablemente los fabricantes de ordenadores y teléfonos móviles y no los fabricantes de vehículos actuales, pues puede que se lleven al final el premio gordo, ¿no? Y esto es preocupante, obviamente, para una industria europea que es tan dependiente del vehículo. Hablando de industria europea, este es otro de los temas que queríamos tocar, ¿no? La Comisión Europea considera el acceso a estos recursos minerales críticos como una cuestión estratégica, no solo para el tema del sector del coche eléctrico, sino para ejecutar todo el Pacto Verde. ¿Cómo ha reaccionado Europa? ¿Cómo está reaccionando Europa a este respecto? ¿Hay una normativa específica? En Europa están extremadamente preocupados con este asunto. Ven como, bueno, al final vamos a ser un mero espectador de lo que China vaya a hacer. Y digo China porque, bueno, pues parece que Estados Unidos es la primera potencia, pero ya digo, lo que vi hace unos meses, China ya es de largo la primera potencia y además ha llevado una política, yo diría que inteligente, entre comillas, porque China es la fábrica del mundo, pues desde el siglo pasado ha estado acaparando pues gran parte de las materias primas, ya sea porque las tiene en su territorio o porque directamente pues compra estos territorios de África, de Latinoamérica, o bien se asegura, digamos, la producción en otros países para refinar China, ¿no? Y entonces esto es algo que Europa quiere reducir. Entonces, hace unas semanas se aprobó el Critical Raw Materials Act, el Acta de Materias Primas Críticas, en donde pues se establece, por ejemplo, objetivos de que queremos que al menos el 10% del consumo de materias primas se extraiga en Europa, o que el 40% de lo que consumimos en Europa y que se refina se haga en nuestras fronteras, o que el 25% del consumo anual de esas materias primas provenga del reciclaje en la Unión Europea, y también que más del 65% del consumo anual de la Unión Europea de esas materias primas estratégicas provenga de un solo tercer país. Por lo tanto, estos son unos objetivos que ha comprometido Europa a hacer, y eso implica pues apostar mucho por la extracción doméstica y apostar por el reciclaje. En definitiva, reindustrializar Europa, porque en el pasado, bueno, pues deslocalizamos nuestra minería, deslocalizamos nuestra industria pesada, nos hicimos, digamos, más competitivos porque nos quedábamos las etapas de la cadena de valor que daban más valor añadido. Además, no contaminaban otros, pero esto nos ha hecho pues muy vulnerables, y ahora pues nos estamos dando cuenta de los errores de aquellas políticas, ¿no? Muy interesante, la verdad. Le voy a recordar un poco a los que nos escuchen algunas cifras que hablan por sí mismas, ¿no? De las 30 materias primas
Consideradas como fundamentales para la Unión Europea, China lidera la producción mundial en 19 de ellas y controla aproximadamente el 35% del procesamiento del níquel, el 40% del cobre, más del 50% del litio y cerca del 70% del cobalto. Y si hablamos de tierras raras, nos vamos al 90%. Ya has dado una pequeña relación de ideas para no quedarse bloqueados, ¿no?, ante este gigante asiático, como la extracción doméstica en la Unión Europea, la reindustrialización de Europa, el aumento del reciclado. ¿Qué más nos haría falta? ¿Tú ves posible sortear este escollo, esta dependencia del gigante asiático y que no nos pase como con las mascarillas? Primero es reducir, o sea, ese es el primer punto que hay que hacer, pues porque, digamos, este aumento tan brutal de demanda no lo soporta nadie. El planeta pues va a dar señales, bueno, si ya las está dando, ¿no?, señales de escasez, y por lo tanto la primera medida que debería de aplicarse y que no se está aplicando es la reducción de la... Y esto pues parece que todavía no está calando, que debería de calar seriamente y urgentemente. Claro, eso me recuerda un discurso que dio el presidente de una gran compañía productora de automóviles de lujo, que dijo que en los próximos años iban a dejar de producir tantos coches y van a empezar a ofrecer servicios de movilidad. O sea, que de alguna manera lo que estaba transmitiendo es que ante estas perspectivas que estamos viendo, ese uso privado individualista del coche, esas familias que tienen 3 y 4 coches iban a empezar a desaparecer y que íbamos a comprar o suscribirnos a servicios de movilidad, de forma que iba a haber menos coches en las calles. ¿Tú crees que este puede ser un escenario? Sí, no es que lo crea, sino que lo visualizo precisamente pues por la falta de materias primas. Es posible que digamos en Europa, en España, no se note tanto, pero si trasladásemos estos objetivos de transición energética a todo el planeta, el resultado sería que no habría materiales suficientes. No vamos a poder pintar de verde la economía tal y cual la conocemos. Es decir, si el sector de la automoción es el más vulnerable, pues probablemente será en ese sector en el que veamos cambios de tendencias. Y va a ser así. Y un cambio de tendencia, como comentabais, pues es efectivamente el hecho de la servitización, ¿no? Y el ir hacia más uso del transporte público, las bicis, etcétera. Porque hay alternativas a estos minerales, o sea, podemos, seguro, vamos, la innovación, todo lo que no conocemos, ¿verdad? El ser humano nos ha dado muestras en numerosísimas ocasiones de que somos capaces de crear lo impensable, ¿no? Me venía a la cabeza cuando a finales del siglo XIX las calles estaban llenas de cacas de caballo, ¿verdad? Porque todo era caballo por todos lados y cacas de caballo que no eran capaces de retirar a tiempo y que eso provocaba problemas de salud tremendos. Apareció el coche de combustión y fíjate... Lo dejó todo limpito. Y lo dejó todo limpito y fue una innovación tecnológica que ahora no nos damos cuenta y que ahora más estamos empezando a poner en peligro. Pero ¿hacia dónde va? ¿Qué innovaciones podemos imaginar en un futuro cercano que nos permita saltarnos el problema de los materiales? ¿Hay alguna? A ver, es indudable que se está investigando mucho, no solo en la economía circular, ¿no? Pero también pues, en sustitución de unos materiales por otros, en general en tratar de optimizar al máximo las materias primas. Y bueno, pues podemos hablar, por ejemplo, de las que cada vez se oyen más, ¿no? Las baterías de estado sólido, que ofrecen, pues en general, prometen una mayor densidad energética, una vida útil más larga, tiempos de carga más rápidos, pero tampoco claro que contengan menos litio. Parece que incluso lo aumentarán, ¿no? También hay avances tecnológicos en energías renovables que buscan reducir la dependencia de minerales críticos, como turbinas eólicas sin imanes de neodimio, paneles fotovoltaicos con menos plata. También hablamos de ese nuevo material que es el grafeno, ¿no?
Entonces, desde luego se están buscando nuevas alternativas tecnológicas en paralelo, como decía, a tratar de reciclar, ¿no? El problema de aquí es, de nuevo, esa demanda tan brutal. Y aquí aparece la paradoja, que seguro que conocéis, el efecto Jevons, ¿no? Sí. Que dices, bueno, pues hago, por ejemplo, el tema de las baterías, las hago con mayor densidad energética, una vida útil más larga, tiempos de carga más rápidos, pero eso tiene un efecto en que compramos más coches eléctricos, ¿no? Entonces eso, pues ese efecto rebote siempre está detrás, está en la sombra de cualquier tecnología, y por eso es muy importante el analizar todos los impactos que tiene una nueva tecnología, ¿no? Y no solo quedarnos en el impacto económico, que es lo que se ha venido viendo hasta ahora, o el impacto, digamos, de fin de tubería, pues no es suficiente. Entonces hay que ser más ambicioso y darse cuenta de que estamos en un mundo que está interrelacionado, y que tenemos que visualizar el espectro económico, ambiental, social, etcétera, pues para asegurarnos de que una tecnología es realmente mejor respecto de la tecnología anterior, y en energía decir que el megavatio más eficiente es el negavatio, es decir, es el que no consumimos, ¿no? Pues es lo mismo. Totalmente. De hecho, por ahí va la pregunta que quería ir hilvanando contigo. Sobre el tema del medio ambiente has hablado de impactos. Indudablemente estamos intentando anticipar los posibles impactos de nuevas tecnologías que se nos puedan ir ocurriendo, que vayamos desarrollando sobre la marcha. Pero hoy en día, una pregunta un poco retórica, que casi sé la respuesta, pero ¿hay controles ambientales suficientes en los países de mayor producción? Y al hilo de esto, ¿qué opinas de la hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales del Ministerio para la Transición Ecológica de España? Bueno, indudablemente que una actividad extractiva o una producción en una fábrica que necesite muchos recursos y que por lo tanto sea contaminante, que se instale en España o en Europa, no es lo mismo a que se instale en otros lugares que tienen estándares ambientales y sociales mucho menos desarrollados, ¿no? En ese sentido, y esta es una de las proclamas que se hacen pues para la reindustrialización en Europa, pues bueno, es cierto, ¿no? Claro, pero de nuevo tenemos aquí, digamos que no estamos abordando todos los retos. Por ejemplo, la hoja de ruta a la que aludías, Fernando, pues está en línea de la política nacional, la Estrategia España Circular 2030, que busca reducir el consumo de materiales en un 30% en relación con el Producto Interior Bruto y reducir la generación de residuos en un 15%. Y entonces, bueno, se promueve la extracción doméstica en línea con la Critical Raw Materials Act, incluyendo también, por ejemplo, las minas abandonadas, ¿no? Las escombreras. También se enfatiza en la economía circular, en mejorar la eficiencia de los recursos, en el reciclaje. Pero también aparece, digamos, ese peligro que sobre todo las organizaciones ecologistas están alarmando, ¿no? De que se quiere reducir las cargas administrativas, simplificarán los procedimientos, y eso puede ocurrir que también no hacen todos los controles necesarios, ¿no? Entonces, es un problema que, bueno, pues por esa necesidad tan brutal que tenemos de materias primas, vamos a abrir unas sin considerar todos los impactos que pueda tener, ¿no? Esto pues no puede ser así. Entonces, bueno, este tipo de normativas hay que cuidarlas, es decir, hay que tener controles de que no tengan un efecto rebote como al que he aludido antes, y sobre todo tienen una carencia muy importante en general. Es la que decía antes, que se habla de es más extracción doméstica, más reciclado, pero en ningún momento se alude a la reducción del consumo. Y ese es la primera medida a la cual tendríamos que acogernos, ¿no? Y de momento
todas estas políticas nacionales y europeas, pues prácticamente de esto no se habla. Y esto es grave que no se hable. Claro. Bueno, la verdad es que nos has dado un panorama muy interesante y además con cierta profundidad del aspecto de los materiales. Voy a proceder a una espontánea conclusión o síntesis de lo que nos has contado, y luego si al final se me queda algo importante que quieras comentar, me añades. Pero básicamente le quería recordar a los que nos escuchan que de la mano de Alicia Valero hemos estado viendo cómo los materiales más variados son demandados en grandes cantidades para una transición energética que parece ineludible. Paneles fotovoltaicos, instalaciones eólicas, electrificación en general, la digitalización, que se nos olvida la cantidad de materiales que necesitan, ¿no? Hemos extraído algunos datos de las extracciones, son tremendas. Alicia nos ha puesto sobre la mesa cómo en un par de décadas hemos extraído todo el cobre que ha extraído la humanidad desde sus inicios, ¿no? Y que esto se va a duplicar en 10 años, lo que significa que, en fin, que esto es un desafío mayúsculo, ¿no? Es como volver a encontrar una supermina como la escondida en Chile y aunque la encontráramos no nos daría tiempo, porque hasta que saliera adelante necesita 10 o 15 años y no tenemos 10 o 15 años. En fin, la demanda de todo esto es enloquecida y en paralelo, además de preocupación y alertas, también hay ciertas tecnologías que pueden aliviar el uso de algunas, pero concretamente nos hace falta un cambio de mentalidad. Aquí en Ecocracia es de las cosas que más intentamos reflexionar entre todos, ¿no? ¿Cuáles serían las medidas, ¿no? Alicia nos ha recordado algunas de las medidas que Europa plantea para contener la predominancia sin control del gran gigante asiático de China, ¿no? que domina este sector y domina la economía mundial, con algunas cuestiones que puedan ser positivas, pero con muchas consecuencias sociales, económicas, ambientales, que tenemos de alguna manera que tomar nota de ello. Y entre las medidas, los escenarios, las cuestiones que ha planteado Alicia, hablaba por supuesto de que tenemos que hacer mucho más que una innovación tecnológica. No puede ser de luego un sálvese quien pueda, no puede seguir la industria compitiendo de forma tremenda. Necesitamos de un cambio político y social importante, no nos basta una economía pintada de verde. En esto hay un papel de la ciudadanía más o menos explícita, a veces sale a relucir cuando se habla de la bicicleta, pero hay mucho más que los ciudadanos podemos hacer que solamente elegir un transporte saludable y sostenible como la bicicleta. Y hay una tremenda palabra que constantemente acaba rondándonos en estos episodios, que es el de la reducción, en este caso reducción de la extracción de minerales, reducción de los residuos, reducción de la producción, y un cambio de mentalidad que no lo tenemos que ver para nada, creo yo, y creemos aquí entre Ángel y yo y los que nos acompañáis, que no lo tenemos que ver como una limitación terrible, sino como una auténtica aventura de una nueva oportunidad para la civilización, de lo que es auténticamente una nueva prosperidad. No sé, Alicia, si en este resumen te ves identificada, si hay algo más que quieres añadir. Pues has hecho un resumen magnífico. Yo creo que aquí la palabra es suficiencia, es decir, reducir el consumo, reducir los residuos, como planteabas, y cambio de modelo, cambio de paradigma. Porque si no, pues el planeta nos pondrá en nuestro sitio. Desde luego, oye, qué maravilla. Yo tenía muchas expectativas de hablar contigo, porque esto es algo que, claro, está en la mesa de muchas cenas. La cantidad de cosas que están implicadas en un coche eléctrico, todos estos nombres raros de materiales que son imprescindibles. La gente se pregunta muchísimas cosas, pero el problema de las baterías, o sea, cómo se gestionan las baterías, esto va a contaminar. Es un tema gigante. Claro, me preguntan en muchas ocasiones, pero esto no va a ser posible. Es que realmente estamos en una encrucijada tremenda, porque por un lado necesitamos reducir emisiones para que el impacto del cambio climático y de la contaminación se reduzca, o por lo menos mitigarlo lo máximo posible, y para eso lo único que sabemos que tenemos que hacer es electrificar el transporte y la energía, que son los dos sectores más contaminantes, ¿no? Pero para electrificar el transporte y la energía, estamos atrapados, ¿no? Claro, necesitamos materiales que hoy en día no salen gratis ambientalmente. Exactamente, no hay tantos, con lo cual esto nos empuja inevitablemente a una transformación de la sociedad. Y hay otra espada de Damocles, que es que el petróleo, del que venimos dependiendo y que ha sido el
el causante de esta tremenda desarrollo económico, social y tecnológico, ¿verdad? Pues cada vez es más caro de obtener, tiene más impactos la propia extracción y manipulación. Pero tampoco podemos seguir sacándolo porque el quemarlo produce más calentamiento, ¿no? Estamos muy... Bueno, tenemos que tomar conciencia del desafío y, como siempre, hacer de una situación difícil una oportunidad. Queríamos ir acabando este nuevo episodio de Ecocracia. En primer lugar, dándole las gracias, como siempre, a nuestros invitados. Alicia Valero, una gran ingeniera química especializada en la energía del capital mineral de la Tierra y bueno, una persona, como habéis podido comprobar, capaz de explicar la importancia de todas estas cosas raras, con nombres raros, de las cuales se juega mucho el futuro de la humanidad. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Ángel. Gracias a ti. Un placer, como siempre. Creo que ha llegado el momento de acercarnos durante unos minutos al universo de Antonio Rodríguez Menéndez. Estudió sociología y magisterio, pero es actor, director de teatro, dramaturgo, profesor de escritura creativa y hace más de 20 años fundó un proyecto original, necesario y hasta intrigante, Fahrenheit 451, Las Personas Libro. Me gustaría, Antonio, que nos ayudaras a encajar esta idea de los libros, esta idea de las personas, la ecología, la democracia, la humanidad en la que andamos navegando, naufragando en estos días y especialmente en este podcast de Ecocracia. Claro, Fernando, tú me mencionas el proyecto Fahrenheit 451, el que yo propongo, precisamente porque tiene que ver con la democracia, con la ecocracia que vosotros estáis defendiendo. Bueno, quizá tus oyentes no conozcan el proyecto en sí. Está basado en un libro de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, en la que los libros están prohibidos, cosa que no está lejana ahora. Los libros están prohibidos y los bomberos los queman, y 451 grados en la escala de Fahrenheit es la temperatura a la que empieza a arder el papel. De ahí le viene el nombre. Entonces, hay personas que huyen de la ciudad, son la resistencia, y lo que hacen es que cada una de ellas se aprenda un libro entero de memoria. De tal manera que si destruyen el libro, esa persona mantiene ese libro vivo, ¿no? Entonces yo he creado el proyecto Fahrenheit 451, Las Personas Libro, pero no para que cada persona se aprenda un libro entero, sino para que cada persona se aprenda el fragmento del libro que más le llega y compartirlo con los demás. Hacemos foros para compartirlos con los demás. Entre el discurso del político y el votar cada 4 años, yo creo en la participación ciudadana. Y sucede, Fernando, que cuando leemos, por lo menos me sucede a mí, cuando yo leo, en los libros encuentro algo que me llega, ¿no? Algo que me conmueve, algo que me anima a vivir, algo que me hace pensar de otra manera, ¿no? Y me quedo con ciertas cosas que yo subrayo los libros, lo reconozco con lápiz, subrayo y escribo al margen, ¿no? Y entonces eso que me llega, si hay libros, fíjate qué cosa más ecológica, hay libros, hay personas y hay una acción que cada persona que hace, que es elegir el fragmento del libro que más le llega. Entonces, yo elijo este fragmento, lo memorizo y luego hay foros para compartirlos con otras personas. Esto sería un poco la idea de las personas libro, ¿no? Entonces es un movimiento muy participativo, es abierto, es plural, es solidario. Fíjate que Adam Smith, en el libro La riqueza de las naciones, pues argumentaba que la búsqueda de cada individuo en el máximo beneficio, ese sería lo mejor para la sociedad, ¿no? Entonces dice, dame
dame lo que yo necesito y tendrás lo que tú deseas de alguna manera, ¿no? Sin embargo, las personas libro lo que hacemos es, te doy las palabras que yo deseo y es probable que obtengas algo de lo que necesitas, ¿no? Yo pienso que ojalá que el sistema en el que vivimos, un sistema capitalista, quede de alguna manera alterado, poquito, pero alterado, con el gesto de cada ciudadano, de cada ciudadana, el gesto de aprender algo y que le llegue y compartirlo con los demás. Es más que votar cada 4 años, es aportar tu mirada del mundo, sobre el mundo, aportarla y compartirla con los demás. Bueno, pues esto es más o menos lo que me preguntabas y es lo que yo te aporto. Invito a todas las personas a que busquen en personaslibro.es, seguido personaslibro.es, y ahí incluso hay una red de bibliotecas amigas de las personas libro, porque queremos llegar a todas las bibliotecas del mundo. Bien, amigos y amigas, pues hasta aquí este capítulo de Ecocracia. Esperamos que en los próximos capítulos de Ecocracia podamos ir retomando todos estos temas tan interesantes que hemos visto y irlos poniendo al día. Hasta entonces, que tengáis una excelente vida. Nos vemos en Ecocracia. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.